tema de retroceder, el tema de retroceder más de lo que avanzamos, es un tema que la Biblia trata también en el orden espiritual. No tiene que ver con mi experiencia de la pesca, ahora tiene que ver con la experiencia del corazón, con la experiencia delante de Dios. Y entonces vamos a la Biblia, Hebreos capítulo 10, verso 39. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Vamos a proyectar esta palabra. Y mire lo que dice. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Otra vez. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Quiero contarles brevemente un poco el contexto de esta palabra. El autor de la carta a los Hebreos no lo podemos precisar. Y si bien hay opiniones que pudo haber sido Pablo, Pedro, Apolos u otros, no es importante a lo mejor quién es el autor, sí es importante de comprender y aceptar que esta es la palabra de Dios. ¿Amén? Y entonces esta palabra fue escrita allí por el año 65 después de Cristo, en una época donde los cristianos estaban viviendo tiempos realmente difíciles. Había algunas características y especialmente esta carta iba dirigida a los cristianos de raíz hebrea, o sea, hebreos que se habían convertido al cristianismo, que habían creído en Jesucristo como el Mesías, el enviado de Dios. Esta carta va dirigida a ellos y estos cristianos estaban pasando un tiempo de dificultad. Tal vez podríamos, sin temor a equivocarnos, decir que era un tiempo marcado por el sufrimiento, marcado por los problemas, las adversidades, las oposiciones. ¿Cuál era el sufrimiento? La causa del sufrimiento, entre otras varias, eran que estas personas eran combatidas por su fe, eran rechazadas por su fe. En alguna medida, estas personas sufrían persecución por causa del nombre de Jesucristo. No es difícil entender esto cuando usted mira a lo mejor y ve por las noticias que hay países donde cristianos son perseguidos. Hay países, mismo en África, donde los cristianos son no solo perseguidos, sino son castigados y son matados por causa del nombre de Jesús. Esto pasa en la actualidad, así que no es difícil comprender la situación de persecución, de adversidad, de oposición. Esta era alguna de las características de los cristianos de ese tiempo. Pero había otro fenómeno que caracterizaba a ese tiempo y es denominado por las Escrituras, por la palabra de Dios, como el fenómeno de la apostasía. ¿Qué significa apostasía? Es volverse atrás en la fe, es renunciar a la fe, es darse vuelta, es volverse entonces desde la fe hacia la incredulidad, hacia la neutralidad espiritual, es dejar a Jesucristo por ahora otras cosas de la vida. La apostasía tiene que ver con invertir los órdenes de preponderancia, los órdenes de importancia. Si Dios antes estaba en este lugar, ahora lo bajamos a otro lugar inferior, porque a ese lugar importante le damos otra cosa como importante, la subimos de rango. Y a veces entonces pueden ser cosas buenas o cosas malas, pero lo cierto es que la apostasía tiene que ver con un volverse atrás en la fe, con un volverse atrás entonces en la comunión.
con Dios. Si usted me quiere seguir, vamos a mirar algunos versículos que nos van a explicar mejor esto. En Hebreos, el mismo libro, capítulo 2, verso 1, nos dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. En Reina Valera dice, no sea que nos deslicemos. Aquí entiende entonces por qué yo hice la introducción acerca de mi anécdota de cuando intentaba subir y me deslizaba por el barro. Porque el deslizamiento no solamente puede ser en el orden físico, sino que esta palabra nos dice que en el orden espiritual también la gente va deslizándose. Deslizándose significa que viene en una manera paulatina descendiendo del lugar donde antes estaba. De alguna manera significa ir perdiendo la posición, ir dejando la posición. Y entonces, otra vez el mismo autor, fíjense cómo el tema sigue siendo central para él. Dice, es necesario que con mucha diligencia, o sea, con mucha decisión, con mucha atención, atendamos, prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos caigamos, no sea que nos perdamos. Otro párrafo es el 4:14. Allí en Hebreos, y dice esta palabra: por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Cuando yo me caía por aquella pendiente, deslizándome por el barro, créame que intentaba buscar a ver si había algún hierro, alguna madera, algo de lo cual yo pudiera agarrarme para no seguir deslizándome. Y esta palabra dice entonces que aferrémonos a la fe que profesamos. Querido hermano, lo que está tratando de enseñarnos esta palabra es que en aquellos tiempos, como en estos tiempos, hay un parecido, hay un paralelo de situación. Aquella gente vivía en sufrimiento. Y yo me pregunto, ¿cómo vive el argentino hoy? ¿Cómo vivís vos hoy? Y yo creo que vivís bajo circunstancias parecidas. En lo económico, en la salud, en la unidad de tu familia, en los problemas que muchas veces vienen a tu vida. Y como siempre decimos desde este púlpito, no solamente es un problema, sino la sucesión de problemas que vienen sobre nuestra vida como un oleaje, como una ola tras ola, llegando y golpeando contra nuestra vida. Muchos de los que están sentados en las sillas en esta noche son el fiel reflejo o el testimonio de esto que estoy hablando. Roxana nos contaba acerca del sufrimiento de su vida y de cómo experimentó esa situación límite de violencia, siendo ella víctima de violencia, y luego cómo Dios pudo entonces levantarle de esa situación. Mi querido hermano, el sufrimiento es un común denominador de este tiempo. Y con respecto a la apostasía es el segundo, tiene que ver con un fenómeno espiritual de enfriamiento, un fenómeno espiritual de que entonces me voy deslizando. Ya no es importante lo que antes era importante, ya no le doy importancia a lo que antes valoraba. Estoy hablando en las cosas de Dios. Déjeme darle algunos ejemplos tan solo. La apostasía viene acompañado de otros ingredientes, de otros síntomas. Y me gustaría que usted me acompañe muy brevemente. A lo mejor vamos a hacer un pequeño paseíto por la palabra de Dios. Vamos a Mateo. Y Mateo capítulo 24. Mateo 24 es una palabra muy, muy importante porque Jesús emplea su tiempo y aprovecha esta circunstancia para hablar de las señales de los últimos tiempos, para hablar de los acontecimientos del final. Y entonces Jesús se encarga de decirle a sus discípulos y a sus oyentes de cuáles eran estas señales que ellos tenían que estar atentos, porque cuando esas señales se produjeran, significaba que Él iba a estar cerca a su venida. Debo advertirle que la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor Jesucristo, la primera fue y su destino fue la cruz. La primera venida de Jesucristo nació en Belén, vivió y a los 33 años entrega su vida, Él da voluntariamente su vida por el perdón de los pecados de todos nosotros.
Pero la segunda venida, que todavía no se produjo y que la Biblia habla con absoluta claridad y con absoluta confirmación, ya esa venida no es en calidad de cordero, sino esa segunda venida es en calidad de león. La primera era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese rol ya fue cumplido por Jesús. La segunda venida, Él viene como el león de Judá. Su rugido. Cuando Él abra su boca, entonces el juicio caerá sobre todas las personas que han andado desordenadamente y en desobediencia para con Dios. Esta segunda venida de Cristo es una venida de juicio y para juicio. Y usted dice, pastor, qué dramático que está esta noche. No pretendo infundirle miedo. Sí quiero advertirle, sí quiero contarle lo que la Biblia dice. Pero antes de que Él venga, Él nos da pistas. Él nos da señales para que vos y yo estemos atentos y podamos darnos cuenta de qué es lo que está pasando o cuándo está cerca este momento. Sígame un instante ahora a Mateo, capítulo 24, versículo 10. Dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Mire la primera parte. En aquel tiempo, ¿qué tiempo? En el tiempo del fin. ¿Cuándo es ese tiempo? Antes que Cristo vuelva por segunda vez. ¿Cómo viene? Ya no viene a salvar, ahora viene a juzgar. Entonces, esta palabra dice que una de las características que en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Quiero que usted mire, dígame cuántos. ¿No lo escucho? ¿Usted está entre ellos? Esta palabra dice que muchos es muchos. No sé cuántos. Pero cuando la Biblia, cuando Jesús está diciendo, miren que muchos se apartarán de la fe. Yo quiero que mires al hermano que está al lado tuyo, ahora, míralo. Dirigile la mirada, míralo. Yo quiero preguntarte esto. ¿Lo volverás a ver el mes que viene en la iglesia? Mire alguna silla vacía. ¿Sabe que esa silla un día estuvo ocupada? Hoy está vacía. Porque hay algunos que han decidido quedarse en su casa. Porque hay algunos que han decidido alterar el orden de prioridades en su vida y el orden de valores en su vida. Muchos se apartarán de la fe. ¿Sabe que el apartarse de la fe no es instantáneo, no es así como un chasquido de los dedos? Es un deslizamiento. La palabra deslizamiento está hablando de que es progresivo, que es paulatino. Muchos son muchos. Jesús decía, angosto es el camino que conduce a la salvación, pocos lo transitan. Pero ancho es el camino que conduce a la perdición y muchos van por él. Palabra de Dios. ¿En qué camino estás? Ojalá que sea en el angosto. ¿En qué lugar estás? ¿Estarás en el lado de los muchos o estarás en el lugar de los menos, pero fieles? Un fenómeno de los tiempos postreros, de los tiempos finales, es la apostasía, es el volverse atrás, es el claudicar en la fe, es el negociar la fe, es el anteponer otras cosas a la fe en Jesucristo. Eso es apostasía. Sigamos con el viajecito por Mateo. Ahora versículo 12, acompáñeme, dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Miren lo que dice esta palabra. Jesús está dando esta palabra. Dice, habrá tanta maldad que el amor de ¿cuántos? Muchos. ¿Cuántos son muchos? ¿Dónde está usted?
el amor de muchos se enfriará. Claro, nosotros leemos esto y ¿sabe qué nos pasa la mayoría de las veces? Ah, esta palabra no es para mí. Esta palabra no tiene que ver conmigo. En esta noche podemos decir, a lo mejor no sé, estás diciendo, che, qué bueno, hoy vine a la iglesia, por lo tanto esta palabra no es para mí. Es que el hecho de estar en comunión con Dios, el hecho de tener intimidad con Dios, el hecho de tener cercanía con Dios es mucho más que congregarnos, es mucho más que volvernos a ver, es mucho más que estar aquí en la iglesia, es mucho más. Tiene que ver con una actitud del corazón, tiene que ver con un tema de amores. ¿Quién es tu primer amor? ¿A quién amas más? ¿Qué amas más en tu vida? Si amas más al Señor, si Él es el amor de tus amores, entonces sin duda de que vamos a andar muy bien, vas a andar muy bien. El tema es, ¿a quién estás amando más que a Cristo? Y entonces el amor de muchos se enfriará. Entonces no solamente que muchos se apartarán de la fe, sino que habrá enfriamiento de la fe. Empezamos a cambiar, empezamos a colocar, a sacar de posición algunas cosas para colocar otras que no son la fe. Saco del medio la fe y pongo otra cosa en su lugar. Hoy es un tiempo donde la iglesia se está tratando de volver virtual. Muchos cristianos se quedan en su casa mirando televisión y aún canales cristianos creyendo que se están congregando, pero es una falacia, es una mentira. Porque sí están escuchando palabra de Dios y a veces no. A veces sí, a veces no. Y entonces creen que escuchar o poner un canal de televisión cristiano o estar con la radio cristiana todo el día, eso sustituye lo que usted nunca debería dejar de hacer, que es congregarse en espíritu y en verdad. Si el congregarse virtualmente hubiera sido importante, ¿por qué entonces no se hubiera conformado usted con la muerte de Cristo virtual? Pero lo único que lo salvó a usted es la muerte real. Fue la sangre derramada y su cuerpo molido por nuestros pecados. Cristo murió realmente por mí. Usted tiene que congregarse realmente. No invente la iglesia en su casa. Invente la iglesia donde ya está inventada. Es el cuerpo de Cristo, con los hermanos, con los hijos de Dios que creen en el mismo Cristo que creo yo y con el cual me puedo reunir para alabar, adorar y orar en el nombre de Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo? Diga amén. Pero bárbaro. Así es. No se deje engañar. Usted me dice, pero pastor, ¿está mal escuchar un programa de radio? No, está muy bien. Mire, en este momento estamos transmitiendo por internet esto que estamos hablando. Hay gente en sus casas que está oyendo esto y seguramente que no han podido concurrir a un culto, a una reunión, a su reunión, o hay gente que nunca ha oído un mensaje y lo está oyendo hoy por primera vez. Pero no se confunda. No se confunda. Es una herramienta más, pero no sustituye el congregarme en espíritu y en verdad. Esos adoradores son los que el Señor busca. Así que, detalle de los últimos tiempos que nos están ocurriendo. Viene acompañado, hay un tercer ingrediente del final de los tiempos para que usted preste atención. Y ahora tenemos que leer Mateo 24:11. Mire lo que dice. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Entonces, no solamente estamos teniendo que el amor de muchos se enfriará, no solamente tenemos que muchos se apartarán de la fe, sino que también surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán ¿a cuántos? ¿A cuántos? Querido hermano, con la fe se lucra. Con la fe se engaña y con la fe se beneficia. A mí me da escalofrío pensar en esto. Y como pastor de esta iglesia yo tengo temor y temblor para que usted no sea seducido por falsos profetas, falsos maestros y falsos apóstoles que hoy están proliferando por todos lados.
Yo no voy a dar nombres. Hay personas sentadas en este lugar que salieron de ministerios apostólicos, engañados y justamente saliendo de engaños por la manipulación del dinero. Un día llegaron a esta iglesia y dijeron, pastor, no puedo seguir estando en ese lugar donde solo se habla de plata. Mi querido hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero invitarle a que preste atención qué es lo que usted está oyendo. Pero no es tanto el oír, porque lo oímos todo, examinamos todo y me quedo con lo bueno. Ese es el ejercicio que la palabra de Dios me da. Pero no se deje seducir. Hay muchas corrientes transversales, no solo el kirchnerismo es transversal. Los movimientos apostólicos presentes son transversales, entran de costado a las instituciones emblemáticas y tradicionales. Estamos siendo atravesados por corrientes transversales. No todas ellas son error y no todas ellas son verdad. Tengo un profundo respeto por varios varones de Dios, pero tengo escalofrío porque muchas veces cuando me pongo a oír, muchas veces me encuentro con falacias espirituales y manipulación. Ojo con la maratón televisiva. Lo único que hace es sacar plata. Las iglesias bautistas del país de donde proviene ese canal se han puesto en oposición directa justamente a esta manipulación de dinero. Pero yo no vengo a hablar de ellos, yo vengo a hablar de Jesucristo y a este crucificado. Y es lo que yo quiero que usted preste atención y al que usted se aferre. Los falsos profetas y los falsos maestros proliferan en los últimos tiempos. Así que si usted piensa de que todo es correcto, que todo está bien, tengo que decirle, mire, no sea inocente, hermano. Porque usted tiene que probar el Espíritu, usted tiene que analizar el Espíritu, usted tiene que cotejar esa palabra y en el Espíritu que es dicha esa palabra. Todo lo que esa palabra dice tiene que estar con asiento bíblico y tiene que tener concordancia entre toda la revelación bíblica. No solamente una parte, no solamente un versículo, no solamente una verdad, sino concordancia con toda la verdad, con toda la revelación de la palabra de Dios. Así que es un tiempo donde proliferan falsos maestros y falsos profetas. Versículo 24, acompáñeme. El último que vemos por ahora, dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Significa que el objetivo de las enseñanzas de error no es el vecino incrédulo, sino es el mismo pueblo de Dios. Son aquellos que habiendo tenido un encuentro con Jesucristo van a tratar de ser separados, influenciados por estas enseñanzas, a fin de que en manera de deslizamiento se vayan alejando de ese primer amor y de esa revelación de la palabra de Dios en sus vidas. Entonces volvemos al pasaje original. Como hemos visto, usted ya pudo prestar atención a algunas de las señales de los últimos tiempos. La maldad, vuelvo un poco sobre la maldad. Dice que la maldad florece en los últimos tiempos. Mire Argentina. Mañana, tómese un minuto, prenda otra vez el televisor, ponga un noticiero. Se va a enterar cuántas muertes hubo en el fin de semana, justamente por robos y demás. Usted escucha los relatos, usted escucha la sangre fría con que se asesina hoy día. Y usted dice, ¿pero es posible? ¿Pero es cierto lo que estoy viviendo? Yo no sé qué le pasa a usted. A mí a veces me llego a preguntar, ¿es verdad? ¿Podemos estar viviendo en tal degradación humana? ¿Podemos estar viviendo frente al menosprecio de la vida como si fuera? Creo que se cuida más un animal que a una persona. Fíjese que hay movimientos de preservación de las ballenas, los delfines, etc. Y sin embargo hay leyes de aborto que cada vez se siguen gestionando en los países, aprobando en los países. Entonces se salva un animal, pero no se salva un humano. Parece el reino del revés.
Vivimos un tiempo de contradicción. Vivimos un tiempo de confusión. Y como dice la palabra, a lo bueno le dicen malo, lo llaman malo, y a lo malo bueno. Tenemos justamente el reino del revés. La maldad prolifera. La maldad en los trabajos prolifera. La maldad en cuanto justamente a la inseguridad. Hoy usted tiene menos garantías que un delincuente. Y no estoy haciendo ningún tipo de publicidad política o de posición política. Porque no vengo a predicar ni un partido, ni mucho menos. Vengo a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Pero la sensación que tenemos muchos es que justamente los derechos están del otro lado. El reino del revés. Vemos que la gente se enriquece y muchos tienen mucha plata pocos, mucha plata y muchos, miseria. Parece ser que entrar entonces en algún cargo político es sinónimo de enriquecimiento. El reino del revés. Dicho por palabras de Jesús, la maldad se ha multiplicado. Esta es una característica del final de los tiempos. Entonces mañana cuando prenda el televisor, en lugar de agarrarse la cabeza, diga, ¿sabes una cosa? Decirle a tu esposa o a tu esposo, si estás casado o estás solo de pronto, pero decíselo al Señor, Señor, estás pronto a venir. Porque la televisión me está hablando de que estoy viviendo tiempos de final, tiempos cercanos a tu venida. Querido hermano, querido amigo, querido invitado, aférrese hoy al Señor Jesucristo. Compre su pasaje a la eternidad. Está firmado por la sangre de Jesús, la sangre del Cordero. Y entonces, el pasaje original, ¿se acuerdan que en el que comenzamos? Que lo teníamos allá en Hebreos, capítulo 10, 39, al que vamos a volver a proyectar. Yo de este pasaje voy a extractar solo 2 ideas. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse. A mí me gustaría que usted tome esta palabra en esta noche. Se aferre a esta palabra y diga, esta es la palabra para mí. Yo voy a encarnar esta palabra en mi vida. Nosotros, no ellos. Nosotros. No el de al lado, nosotros. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse. Dígale a la persona que está al lado, vos no naciste para volverte atrás. Dígaselo. No naciste para volverte atrás, naciste para la conquista del reino de los cielos. Ahora bien, nosotros no somos de los que se vuelven atrás. Esta frase pareciera como que es un despliegue de personalidad o de carácter. Es como decir, nosotros podemos, nosotros le ponemos el pecho a las balas. Conmigo nadie va a poder, y aunque el diablo venga, la otra vez escuchábamos, mira, allá en Chumbiche algunas cosas nos ocurren, algunas cosas son cómicas, y resulta que la gente en su desconocimiento de quién es el verdadero, o en dónde radica el poder para enfrentar la maldad y enfrentar los poderes de oscuridad, algunos me decían, no, pero conmigo no va a poder, yo al demonio. Nosotros a veces escuchábamos esto y decíamos, pobrecito, si lo agarra el demonio, le pega una revolcada que no se va a olvidar en su vida. Porque no es una cuestión de que yo puedo, yo. No, yo nada. Yo nada. Entonces, fíjese que se necesita algo más que solamente algo temperamental. Este versículo no está diciendo que usted tiene que desarrollar cualidades temperamentales. Si usted antes era una persona timorata, una persona miedosa, de pronto se levanta y dice, yo puedo. Hoy hay movimientos y hay iglesias que justamente tratan de levantar lo que es la autoestima para entonces mujeres de acción, mujeres de poder, hombres de victoria. Ojo que la victoria nuestra no está dada en nuestra capacidad, ni en nuestro poder, ni en nuestros recursos. Nuestra victoria es la de Dios. No se confunda. Si hay sanidad, es en el nombre de Jesús. Si hay restauración, es en el poder de Dios. Él es el que levanta al caído.
Así que seguimos pensando en estas cosas, ¿no es cierto? Y pareciera que solo es necesario fuerza de voluntad, pero no está diciendo tan solo eso. Necesitamos, en Hebreos 2.1 decía, que prestemos atención a lo que hemos oído. Significa que nuestra verdadera fortaleza, nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero recurso es en una fe sólida en la palabra y en el poder de Jesucristo. Eso es lo que me garantiza. Entonces nosotros no somos de los que se vuelven atrás, pero no por nosotros, ni por nuestra fuerza, ni por nuestros recursos, sino por una fe sólida en el Señor Jesucristo, que es el que me va a dar justamente la autoridad, el poder, las fuerzas necesarias para enfrentar toda adversidad y poder ponerme de pie, aún cuando estoy caído. Mi querido hermano, oiga la palabra de Dios, escuche la palabra de Dios, atesore la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye de la palabra de Cristo. La fe viene como resultado de oír la palabra de Dios, atesorarla, vivirla y ponerla en el centro de su corazón. Eso es fe. Fe no es una palabra mística. Fe es una palabra que se va a entender perfectamente con confianza. Desarrolle confianza en el Señor. Crezca en la confianza en Dios. Conozca mejor a Dios para tener más confianza en Dios. Y esto va a darle entonces certeza, salud, vitalidad. Y usted va a ser una persona con un corazón ungido, con un corazón bendecido por Dios. Como ve, el resultado de volverse atrás finalmente es perderse. Volvemos al pasaje de Hebreos. Dice, no somos de los que nos volvemos atrás y nos perdemos. El resultado final de volverse atrás es siempre perdición. Este proceso que se describe es gradual, progresivo y termina inexorablemente en pérdida. En Hebreos 2.1 dice, hemos leído que habla de pérdida del rumbo o de deslizarse. En Mateo 24, 10 y 12 dice, muchos se apartarán de la fe. Y también dice, el amor de muchos se enfriará. El resultado de volvernos atrás, el resultado de deslizarnos, tiene como fin inexorable la pérdida de nuestra condición, la pérdida de nuestro estado delante de Dios. La segunda idea del pasaje de Hebreos 10:39, que si podemos volver a esa proyección, nos decía que nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. La segunda idea, entonces, es justamente la segunda frase. Dice, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Este es el secreto. Este es el secreto. Los que tienen fe y preservan su vida, volvemos al punto por el cual comenzamos. Necesitamos confirmar en nuestro corazón una fe robusta, una fe sólida que nos garantice la eternidad junto al Señor. Es la fe, por la fe y para fe. No es el yo puedo, no es el yo siento, sino una confianza plena en la persona y en el poder de Jesucristo. El capítulo inmediato de que viene allí en Hebreos es el capítulo 11 de Hebreos. ¿Sabe cómo se lo llama? La galería de la fe. Y empieza diciendo, por la fe, y empieza a hablar de una sucesión, de una constelación de hombres y mujeres que lograron reinos, que batallaron, que se levantaron de debilidad por la fe en Jesucristo. Lea luego en su casa todo el capítulo 11, deleítese con esa palabra. ¿Se acuerdan cuando empezamos la reunión? Héroes, teníamos el spot, ¿no es cierto?, del campamento de jóvenes para agosto. Decía, héroes somos nosotros, sin duda, porque el capítulo 11 puede añadir su nombre. No porque reescriba la Biblia, sino que cuando terminan todos esos nombres, usted puede escribir el suyo y decir por la fe y ponga su nombre. Y yo voy a poner el mío, por la fe Eduardo persistió hasta el final y llegó al reino de los cielos por su fe en Jesucristo. Usted también puede escribir historia, la suya. La suya. Usted es el artífice de su destino. Mi papá decía siempre esta frase. El hombre es el artífice de su destino, sacado de un pensador,
del que él siempre mencionaba. Usted también es el artífice de su destino. El destino de gloria depende de su fe en Jesucristo. Y yo le invito a que considere seriamente esta decisión. Y entonces, hombres y mujeres que fueron aprobados por la fe, en Hebreos capítulo 11, versículo 2, mire qué linda palabra, dice, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Gracias a la fe fueron aprobados los antiguos. Gracias a la fe usted también será aprobado. Porque ser aprobado en las cosas de Dios no tiene que ver con conocimiento teológico, no tiene que ver con experiencia, no tiene que ver con historias que usted pueda tener, tiene que ver justamente con su fe. La historia en el reino de los cielos se escribe con fe y para fe. Quiero concluir diciendo, no es una cuestión de buenas intenciones entonces, sino es una cuestión de decisiones deliberadas hacia una vida espiritual robusta y firme. El secreto de hoy no es que usted sea más veloz que los demás. El secreto de hoy es que usted pueda permanecer en Jesucristo. La carrera cristiana no es de los más veloces, sino de los persistentes. El mes que viene, ¿estará usted sentado en esta iglesia? Piénselo. Piénselo. El año que viene, ¿estará usted sentado aquí? Si el Señor no viene antes. Ojalá el Señor viene antes, entonces nos evita todo este tipo de pensamientos o de hipótesis. ¿Dónde va a estar usted? Ojalá pueda decir, yo voy a estar donde Cristo esté. Yo voy a estar donde Cristo sea predicado. Yo voy a estar. Yo voy a estar. Y entonces, dijimos que no es la carrera de los más ligeros, sino de los que persisten. El que permanezca en el Señor a pesar de todas las luchas y de todas las adversidades. Este era el contexto en el que fue escrita la palabra de Hebreos. Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Sigo adelante. Es así palabra del apóstol Pablo. Sigo adelante. Por lo tanto, sigo adelante. Mi querido hermano, trábese como los jugadores de rugby. Trábese. Y diga, y proclame, diga, yo sigo a Jesucristo. Yo voy en pos del Señor. Lo que más me importa es su gloria. Y lo que más quiero es que Él sea enaltecido. Busque al Señor. Juéguese por Él. Déjese usted de costado y póngalo a Él primero. Haga su voluntad. Y usted entonces estará en esta galería de fe, en el cual también pueda escribir su nombre. Quiero sembrarle una palabra en esta noche. Y la palabra es, siga adelante. Dígale a la persona que está al lado, seguí adelante. Seguí adelante. Vuélvaselo a decir para que se le grabe en su mente, seguí adelante. Seguí adelante aunque haya adversidad, seguí adelante aunque haya oposición, seguí adelante aún en la enfermedad, seguí adelante aún cuando estás sin trabajo, seguí adelante aún cuando otros a tu lado se están volviendo para atrás, pero vos seguí adelante, seguí en pos de lo que Cristo tiene para tu vida. El reino de Dios lo arrebatan. No somos cobardes para volver atrás. Somos valientes para seguir en pos de lo que Cristo nos prometió. Voy a dejarle 4 palabras, además del seguir adelante. Escuche bien, y si quiere anótelo. Ojalá lo pudiéramos anotar, cabina. A lo mejor 4 palabras. No te detengas. No te entretengas. No te distraigas. No renuncies. ¿Escuchó? Otra vez. No te detengas. No te entretengas. No te distraigas. Y no renuncies. ¿Se acuerda cómo empezaba?
¿Qué título le había puesto a la palabra de esta noche? ¿Cómo era? Bueno, ahora vamos a cambiar el título. Porque llegamos a la conclusión que se puede cambiar la historia. Y ahora el título que le vamos a poner a esta palabra es 2 pasos para adelante y ninguno para atrás. Vamos a darle la gloria al Señor. Proclame que usted puede levantarse en el nombre del Señor Jesucristo. Que usted puede cambiar la historia. Porque Cristo hizo el gasto. Es posible. Es posible.